A ver, ¿y si la creatividad no fuera solo, digamos, tener talento y ya está? ¿Y si fuera más como una energía, una especie de electricidad espiritual que está ahí, disponible? Eso es. Una fuerza vital que nos rodea, ¿no? Y la cosa es que podríamos aprender a conectar con ella, a canalizarla. Justo. Las fuentes que vamos a mirar hoy van por ahí. Sugieren que crear es, bueno, nuestro estado natural en realidad. Exacto. Esa es la idea central. Y es potente, ¿eh? No lo ven como un pasatiempo o algo secundario, sino como una parte espiritual clave del ser humano. Ujú. Y lo bueno es que no se quedan solo en la teoría. Proponen un camino, un método bastante práctico, casi como una rehabilitación, ¿sabes? Para despertar todo ese potencial que muchas veces sentimos, pues eso, bloqueado o dormido. Pues esa es justo nuestra misión hoy aquí. Vamos a indagar en esa conexión, ¿no?, entre lo espiritual y lo creativo, según estas perspectivas. Ajá. Veremos qué principios hay detrás y sobre todo analizaremos a fondo dos herramientas que suenan muy interesantes, las páginas matutinas y la cita con el artista. Prometen ayudar a recuperar la confianza. Y de paso entenderemos qué es eso del artista sombra que también tiene tela, y cómo enfrentarnos a esas creencias que nos frenan tanto. Venga, pues empecemos por el núcleo. La electricidad espiritual. ¿Qué es exactamente? ¿Una metáfora? Sí, bueno, lo usan como metáfora para hablar de una energía creativa que, según esta visión, está en todo el universo. Seríamos como peces en un mar de energía creadora. Vale. Y la clave es darse cuenta de eso y empezar a nadar de forma consciente. O sea, interactuar con esa energía, no ser solo un receptor pasivo, participar. Suena bien, pero ¿cómo se nada ahí? ¿Mencionan algo de quiropraxis espiritual? ¿Son ejercicios concretos o...? No exactamente ejercicios físicos. Son más bien prácticas y cambios de enfoque, para alinear nuestra propia energía con esa fuente creativa universal. Son ajustes mentales y espirituales, digamos. Entiendo. El objetivo es sintonizar. Y esto nos lleva a una idea central: identificar al creador con el artista supremo. Ah, claro. Citan ejemplos, ¿sabes? Puccini diciendo que la música de Madame Butterfly se la dictó Dios, o Brahms, que decía que las ideas le llegaban directas de él. La propuesta es vernos a nosotros, como artistas, conectando con ese gran artista. Claro, es un cambio de perspectiva total, porque choca mucho con esa idea tan común de que nuestros impulsos creativos son, no sé, una pérdida de tiempo, egoístas. O incluso algo mal visto por arriba, ¿no? Exacto. La fuente sugiere que proyectamos nuestras propias inseguridades o las críticas que hemos oído siempre. Totalmente. Apunta a que muchas veces transferimos a nuestra idea de Dios o de lo divino esas desaprobaciones o miedos que hemos interiorizado, quizá de padres, de profes, Ya, y para darle la vuelta a eso, el texto propone unos principios básicos. Son como la columna vertebral de esta visión. ¿los repasamos? Bueno, son 10, quizá listarlos todos es un poco denso, pero podemos agruparlos. Hay varios que insisten mucho en que la creatividad es el orden natural, que la vida misma es energía creativa pura. O sea que está en todo, ¿no? Incluidos nosotros. Eso es, somos seres creativos por naturaleza. No crear, de hecho, iría contra nuestra esencia. Interesante. ¿Y los otros principios? Pues se centran más en la conexión espiritual. Dicen que abrirse a la propia creatividad es en realidad abrirse a la creatividad del Creador, que nuestros deseos creativos no son caprichos tontos, sino llamadas de esa fuente divina. Vale. Y que usar nuestros dones creativos es como un regalo de vuelta, una forma de agradecer. Y muy importante, insisten en que no hay que tener miedo a este proceso, que al abrir ese canal se empiezan a notar cambios positivos, sutiles al principio quizás, pero poderosos. Hay una frase que usa la autora que me llamó la atención, algo como tírate y aparecerá la red. Sí, es genial esa frase. Habla de tener fe, ¿no? De confiar en que si das el paso creativo, el universo, o como quieras llamarlo, responde. Exacto. Pero, a ver, ¿y si alguien no tiene esa fe? Si no cree en Dios, ¿funciona igual? Buena pregunta. Y la fuente es muy clara. No hace falta una creencia religiosa formal. Para nada. Invita a experimentar, a observar qué pasa. Ajá. Cita la famosa respuesta de Jung, ¿no?, al final de su vida. No creo, sé. Y también menciona a Mary Daly,
que decía que la imagen de Dios es el potencial creativo que tenemos los humanos. O sea que es más una experiencia que una creencia. Exacto. Para la autora de La Fuente, la creatividad, cuando la vives a fondo, es una experiencia espiritual. Da igual el nombre que le pongas. Se trata de sentir esa conexión, no de apuntarse a ningún dogma. Vale, el marco teórico queda claro. Ahora, ¿cómo bajamos esto a tierra? ¿Cómo recuperamos esa seguridad para crear si llevamos años sintiéndonos, pues eso, bloqueados o poco inspirados? Aquí entra lo del artista sombra, ¿verdad? Correcto. El artista sombra. Es una figura muy reveladora. Describe a esas personas que tienen impulsos creativos fuertes, pero por lo que sea, falta de apoyo, críticas de pequeños, miedos tipo «de eso no se vive», Los típicos comentarios, sí. pues eso, que nunca llegaron a desarrollar o expresar del todo esa parte. Viven como a la sombra de su identidad artística real. ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo viven? Pues a menudo de formas indirectas. Pueden rodearse de artistas que sí están activos, ser sus mayores fans, o sus críticos más feroces. O eligen lo que La Fuente llama carrera sombra. Carreras sombra, ¿qué son? Profesiones que están cerca del arte que les gustaría hacer, pero no son ese arte. Imagina a alguien que soñaba con pintar y acaba de crítico de arte superagudo. Ya veo. O alguien que quería escribir novelas y se dedica al periodismo cultural. O los ejemplos que pone el texto. Edwin, un corredor de bolsa infeliz que colecciona arte casi compulsivamente, porque de niño le dijeron que ser artista era una tontería. Qué fuerte. O Kelly, que representa a otros creativos porque le da pánico tomarse en serio su propia escritura. El patrón es ese: reprimir el impulso propio y vivirlo a través de otros, o de actividades que están al lado pero no son lo central. Uf, es un patrón que suena dolorosamente familiar, la verdad. Parece que muchas veces lo que falta no es el talento en sí, sino la valentía, ¿no? El atreverse a salir de esa sombra. Justo. La audacia es clave. Y para ayudar con eso, para fomentar esa audacia y salir de la sombra, o simplemente para desbloquearse si uno ya se considera artista pero está atascado, se proponen esas dos herramientas tan concretas: las páginas matutinas y la cita con el artista. Vamos, con las páginas matutinas. 3 páginas escritas a mano, justo al despertar. Suena a disciplina, ¿eh? ¿Cuál es el truco? ¿Por qué funciona? El truco es que no es escritura artística. Para nada. No buscas calidad, ni coherencia, ni que tenga sentido. Son 3 páginas de volcado mental puro. Un desagüe cerebral, lo llama la autora. Desagüe cerebral, me gusta. Sí, escribes lo primero que te venga. Quejas del trabajo, la lista de las compras, sueños rarísimos, enfados tontos, ideas que parecen geniales. Todo mezclado, sin filtro. Vale. La clave es la constancia. Hacerlo cada mañana sí o sí. Y la privacidad total. Nadie más las lee. Y muy importante, tú tampoco las relees, al menos durante las primeras semanas. ¿Y por qué no releerlas? ¿Qué se consigue con ese vaciado mañanero? Pues mira, principalmente 2 cosas. La primera, limpiar la mente de todo ese ruido. Preocupaciones, autocríticas, esos diálogos internos que no paran. El run run constante. Exacto. Ese run run que te bloquea el acceso a ideas más frescas, más profundas. Es como despejar el camino. Y la segunda cosa, que es crucial, es que es una forma de pillar desprevenido al censor. Ah, el famoso censor. Esa voz interior que nos machaca. Esa misma. La que te dice, eso es una tontería, no eres nada original, pero ¿quién te crees que eres? Al escribir rápido, sin juzgar, sin pensar en releer, el censor como que no le da tiempo a meter baza. Entiendo. Es como hacerle un regate. La fuente incluso sugiere visualizarlo, ponerle nombre o asociarlo a gente crítica de nuestro pasado para quitarle poder. Sí, exacto. Y recalca que hay que escribirlas siempre, ¿no? Estés de buen humor o de mal humor. El beneficio va más allá de callar al censor. Sí, claro. La idea es que, una vez que has vaciado el ruido y has esquivado al censor, empiezas a conectar con algo más profundo, una sabiduría interior, una perspectiva más intuitiva, más tuya. Ujú. El texto habla de 2 tipos de cerebro, ¿no? El lógico, que es analítico, crítico, lineal, y el artístico, que es más holístico, intuitivo, que conecta ideas. Las páginas, al ser un flujo libre, activan ese modo artístico. Y pueden salir cosas inesperadas. Exactísimo. Soluciones a problemas, ideas nuevas, ver más claro qué quieres o qué sientes de verdad. La propia autora cuenta que a veces pedía día en sus páginas. Y ojo, que no es solo para artistas con etiqueta. Menciona casos de abogados, empresarios, científicos, gente a la que le ha sido súper útil.
como un millonario Timothy, que era muy escéptico y le cambió la vida, o Phyllis, una mujer que redescubrió la escritura ya mayor. Qué curioso el poder de algo tan simple en apariencia. Bueno, pasemos a la segunda herramienta, la cita con el artista. Esto ya suena más divertido, ¿no? Lo es, y es igual de importante. La idea es reservar un bloque de tiempo cada semana, idealmente un par de horas, solo para ti, para nutrir a tu artista interior. ¿Cómo cuidar a ese niño creativo que llevamos dentro? Justo eso. Y la regla de oro aquí es que es una cita estrictamente individual. Solo tú, sin pareja, sin amigos, sin hijos, tú y tu curiosidad. Una cita contigo misma para jugar, básicamente. Suena genial, pero imagino la resistencia. No tengo tiempo, eso es muy egoísta, no tengo dinero para hacer cosas especiales. Claro, son las excusas típicas que nos ponemos, pero la fuente lo argumenta muy bien. Igual que una relación necesita tiempo de calidad para funcionar, nuestra creatividad también lo necesita. Tiene sentido. Y no tiene por qué ser caro ni superelaborado. El artista interior responde más a la atención y al juego que al dinero. Ir a una tienda de chinos, pasear por un parque distinto, visitar una ferretería y fijarte en las formas, los colores. Cosas sencillas. Muy sencillas. Escuchar un disco entero sin hacer nada más, ir a la playa a recoger conchas aunque haga frío, visitar una galería gratis. Son actividades para despertar los sentidos, la curiosidad. Lo fundamental es defender ese tiempo, tratarlo como sagrado, que nada ni nadie te lo quite. Es un espacio para recibir, ¿sabes? Para llenar el pozo. Las páginas son para enviar, para sacar. La cita es para recibir, para meter. Me gusta mucho esa imagen de llenar el pozo o alimentar el manantial. Es lógico, ¿no? Si solo sacamos ideas, pero no metemos experiencias nuevas, imágenes, sensaciones, pues normal que el pozo se seque. Alimentar el manantial es eso, reponer conscientemente esas reservas, buscar activamente lo que te llama la atención, lo que te da placer visual o sensorial, lo que despierta tu curiosidad. Mirar de verdad. Exacto. Mirar con atención. Como dice esa cita de Georgia O'Keeffe sobre el tiempo que lleva a ver una flor de verdad. Fíjate que hasta actividades que parecen supermundanas y repetitivas como fregar los platos, ducharse, conducir, pueden ser momentos súper fértiles si la mente está relajada y receptiva. Es verdad. Mencionan a Einstein y sus ideas en la ducha. Son momentos donde el cerebro artístico, el de las imágenes, el de las conexiones inesperadas, se pone en marcha. Vale, tenemos el enfoque espiritual, las herramientas prácticas. Pero supongo que este camino de rehabilitación creativa, como lo llaman, no es un camino de rosas, ¿no? La fuente describe un proceso con sus baches emocionales. Sí, advierte que es un viaje intenso. Habla de fases que son bastante esperables, como una especie de enfado al principio, al remover cosas que estaban quietas. ¿Normal? Momentos de pena también, por el tiempo perdido o los sueños que dejaste ir. Olas de resistencia, claro. Esto es una tontería, no tengo tiempo para esto. El autosabotaje. Exacto. Luego suelen venir chispas de esperanza. Y describe una fase crítica que llama de negociación o giro de 180 grados. Justo cuando estás a punto de lograr un avance, es cuando más fuerte es la tentación de dejarlo todo. Hay que aguantar ahí. Ahí es donde hay que perseverar. Si lo haces, dice, llega una fase de rendición, de soltar el viejo yo. Y de ahí emerge una nueva autonomía, una nueva capacidad para actuar. Menciona conceptos como renuncia, que no es dejar algo malo necesariamente, sino retirar energía de viejas costumbres o relaciones que ya no te sirven, para enfocarla hacia adentro. Eso es. Y habla de abstinencia creativa, que sería como dejar de gastar tu energía creativa en apoyar los sueños de otros o en hacer cosas parecidas a lo que quieres para reclamarla para ti. Suena casi a un proceso de duelo por la identidad antigua. Totalmente. Se habla de un duelo necesario por ese yo que estás dejando atrás. Y anima a permitirse ese dolor, porque a menudo, en esos momentos de vulnerabilidad, es donde vienen las mayores comprensiones. Como dice esa frase, el relámpago ilumina. ¡Qué bonito! Y en todo este proceso de excavar, es fundamental identificar y desactivar las creencias negativas básicas. Esos miedos profundos, a menudo inconscientes, que son la raíz del bloqueo. Miedo al fracaso, supongo. Sí, pero también miedo al éxito, ojo. Miedo a la locura, a la soledad, a no ser suficientemente bueno, a que ya sea demasiado tarde.
cuántos miedos. Y también desmonta estereotipos negativos sobre los artistas, ¿no? Que si son pobres, irresponsables, promiscuos, inestables. Exacto. Propone alternativas positivas. Pueden ser solventes, disciplinados, estables, felices. Romper con esos clichés. ¿Y cómo sugiere que identifiquemos nuestras propias creencias limitantes, las que nos afectan a nosotros? Pues aquí entra otra herramienta muy práctica, las afirmaciones y analizar los reproches que nos generan. Afirmaciones. Suena un poco a autoayuda clásica, ¿no? Bueno, puede sonar así al principio. Una afirmación es simplemente una frase positiva sobre ti y tu creatividad, en presente. Por ejemplo, yo soy una artista brillante y prolífica. Vale. La fuente admite que al principio pueden parecer falsas o incluso un poco cursis, pero insiste en que son potentes para reprogramar esa autocrítica que tenemos tan metida dentro. Pero ¿cómo ayudan a encontrar las creencias negativas? No es solo repetir frases bonitas y ya. No. El ejercicio es más listo que eso. Proponen escribir la afirmación que elijas varias veces. 10, por ejemplo. Y mientras la escribes, estar súper atento a la respuesta automática de tu cabeza. A esa voz cínica que salta. Ya, claro. Tú, brillante. No tienes talento. ¿A quién quieres engañar? Esos son los reproches. Ah, vale. La clave es anotar esos reproches tal cual vienen, sin juzgarlo. De creencias antigua a la idea nueva. Son la pista. Exactamente. Son la manifestación directa de esas creencias negativas que están ahí, operando en la sombra. Una vez que tienes tus reproches, no soy brillante, soy un fraude, nunca lo conseguiré, el siguiente paso es investigar de dónde vienen. Buscar el origen. Sí. Son ecos de lo que te decían tus padres, un profe, una pareja. Ponen el ejemplo de un tal Paul que estaba bloqueado por las críticas de un maestro horrible que tuvo de niño. Sus reproches eran, literalmente, las palabras de ese maestro. Entenderlo y ayuda a quitarle poder. Muchísimo. Y el último paso es convertir cada reproche específico en una afirmación positiva y personalizada para ti. Si el reproche es «soy un desastre con el dinero», la afirmación podría ser «estoy aprendiendo a manejar mis finanzas con creatividad y responsabilidad», o algo así. Es un trabajo de detective interior, Wallace. Identificar al saboteador, entender de dónde sale y luego conscientemente rebatirle con una nueva idea. Exacto. Y sí, la fuente da ejemplos de afirmaciones más generales como «soy un canal claro y abierto para la creatividad divina», o «mis sueños vienen de Dios y Él me da los medios para realizarlos», o «estoy dispuesta a crear». Son como antídotos generales para la negatividad. Y para darle una estructura a todo esto, hablan de un proceso de 12 semanas, ¿no? Con tareas específicas cada semana e incluso un contrato de creatividad simbólico contigo misma. Así es. Es un programa bastante estructurado. Combina la parte de introspección y conexión espiritual con herramientas muy prácticas y ejercicios para ir desmontando los bloqueos psicológicos. No es magia, ¿eh? Es un trabajo constante. Bueno, pues hagamos un resumen rápido para que quede claro. La idea principal que hemos explorado hoy es que la creatividad no es un don especial para unos pocos elegidos, sino más bien una energía espiritual que todos tenemos dentro, nuestro estado natural. Lo que pasa es que suele estar bloqueada por miedos, por críticas que hemos interiorizado, el famoso censor, por creencias negativas y a veces por vivir como un artista sombra, ¿no? Sin atrevernos a serlo del todo. Exacto. Y la propuesta es recuperar esa conexión natural a través de prácticas constantes. Como las páginas matutinas, para limpiar la mente y esquivar al censor. Y las citas con el artista para nutrir la inspiración y permitirnos jugar. Eso es, además de un trabajo consciente para identificar y desmontar esas creencias que nos limitan. Es una visión que en el fondo te devuelve el poder. No dependes de que te llegue la inspiración divina de fuera, sino que tú puedes activamente cultivar las condiciones para que esa creatividad fluya. Te da un camino, un método. Y como pensamiento final, algo para que quien nos escucha se quede dándole vueltas. La fuente propone un ejercicio muy chulo, vidas imaginarias. Fantasear con ser piloto, detective, chef, monje, lo que sea. Sí, es divertido. Pues si se eligiera una de esas facetas soñadas, solo por jugar, ¿qué pequeña acción concreta, muy pequeña, se podría hacer esta misma semana para explorarla un poquito? Sin ningún objetivo más que jugar y alimentar la curiosidad. Buena pregunta. O quizás esta otra. ¿Cuál es ese reproche, esa crítica interna que más se repite últimamente en la cabeza? ¿Y cuál sería la afirmación positiva, aunque suene rara al principio, que se podría empezar a usar para contrarrestarla?
Ahí lo dejamos.